Muy bien, vamos en esta hora a continuar con el tema la boda hebrea. Primeramente tenemos que hacer una diferencia entre la boda que se desarrolla en el occidente y la boda que se lleva a cabo en el oriente con el pueblo del Todopoderoso. La boda occidental es muy diferente a la boda hebrea. Y por eso es muy importante que nosotros dominemos sobre todo temas relacionados a la boda. A veces queremos aplicar nuestro conocimiento occidental en la escritura y no es así. Tenemos una forma de ver la ceremonia de la boda occidental y por lo tanto no podemos aplicar esa ceremonia a la de José y María, por decirlo. Eso es muy diferente. Entonces tenemos que ver cómo es una boda hebrea. Ahora, también hay que considerar que estamos en la era moderna y también ha variado esa celebración. Lo que tenemos que hacer es remontar al tiempo en los días de Yeshua HaMashiach, es decir, hace 2000 años. Vamos a conocer cómo se celebraba una boda hebrea. Quiero que busquemos 1:18 de Mateo. Ahora bien, el nacimiento de Yeshua, el Mesías, fue así. Estando desposada su madre Miriam con José, antes que se juntaran, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Y José, su marido, que era justo, pero que no quería denunciarla, se propuso repudiarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando dice: he aquí la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y levantándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz un hijo y llamó su nombre Yeshua. La boda hebrea en los tiempos antiguos se llevaba a cabo en dos partes o en dos etapas. La primera etapa de la celebración de un matrimonio se conoce como Kiddushin o Irusin. La palabra Kiddushin quiere decir que los dos están apartados exclusivamente. Y la palabra Irusin significa atados legalmente, comprometidos en matrimonio en una manera vinculante. Desde esta parte es un matrimonio legal, aun cuando estamos usando la palabra comprometidos. Esa era la boda hebrea antigua.
La primera etapa era legal. Y a tal punto, si alguien quería salir de ese compromiso, necesitaba el divorcio. Ahora, la segunda etapa se desarrollaba después de que haya pasado un año de la primera etapa. Entonces, seguía lo que se conoce también Nisuín o Jupá. Nisuín es matrimonio. Jupá es el símbolo de la casa, de la habitación donde van a vivir. El versículo 18. Y dice, el nacimiento de Yeshua el Mesías fue así, estando desposada su madre. Esa palabra es la palabra Kiddushin, es la palabra Irusin. Ella estaba legalmente atada en matrimonio. En esta etapa, José y Miriam no podían cohabitar juntos, no podían vivir aun cuando están legalmente atados, no podían vivir una vida marital. Tenían que esperar hasta que se consumara la segunda etapa, que es Nisuín o Jupá. Hasta entonces podía llevarse a cabo ese tiempo de vivir, de llevarla a su casa. Entonces, en este lapso de tiempo es cuando Miriam quedó encinta de la Ruach HaKodesh. Pero no vamos a analizar el punto, sino solamente siguiendo la celebración de una boda hebrea. Desde ese momento, entonces, legalmente estaban casados. Tenían que cumplir ese seguimiento. Ahora, desde ese momento, legalmente José tenía el derecho, la obligación de sostener, de cumplir económicamente a la esposa comprometida. Tenía que ser sostenida por su esposo. El atuendo, el alimento, todo esto es entonces las primeras necesidades que debían ser suplidas por el esposo comprometido. Ahora, en ese lapso de tiempo, la esposa se preparaba, no tenía más espacio para otros hombres, es decir, sostener alguna conversación, alguna comunicación con jóvenes. Ella legalmente estaba atada de su marido. Por lo tanto, legalmente no había más espacio para otros hombres. De la misma manera, Yosef legalmente estaba casado con Miriam. Ahora, ¿cuál es el deber de Yosef en ese momento? Ya dijimos, la primera parte es sostener, satisfacer las necesidades básicas de su esposa. Pero la otra parte que le corresponde a Yosef hacer es preparar la casa, edificar la casa del matrimonio. También lo que encontramos es que él no tenía que tener comunicación con ella.
Tenían que los dos estar separados durante ese año. Ahora, los dos tenían que prepararse. Por otra parte, ¿cuál era el deber de Miriam en cómo alegrarlo? ¿Qué es lo que quisiera ella que su esposo sintiera por ella al verla? Al final, cuando concluya esa segunda etapa. Entonces, ella tenía que esmerarse preparándose para todas las actividades, de tal manera que cuando llegara el tiempo de la jupá, ella estuviera capacitada para servir a su esposo. Es un tiempo de preparación para ambos. Ahora, cuando culmina pues la etapa, llega el tiempo más novedoso y de entusiasmo para la pareja. Y de hecho, tenemos que también usar la figura que usó Yeshua para que entendamos la celebración. Tomó el ejemplo del matrimonio judío de aquel entonces para ilustrar, en este caso, que él es el esposo comprometido y que se fue y que viene otra vez. Entonces tenemos en la escritura este acontecimiento tan importante. Vamos a considerar en esta hora una lectura sobre cómo él adquirió a su esposa. En Efesios capítulo 5, Rab Shaul usó este ejemplo y dice ahora el versículo 21: someteos unos a otros en el temor del Mesías. Las casadas a sus propios maridos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como también el Mesías cabeza de la Quejilá, el mismo que es salvador del cuerpo. Por tanto, como la Quejilá está sometida a Jamasiaj, así también las casadas a sus maridos en todo. Los esposos, amad a las esposas, así como Jamasiaj amó a la Quejilá, es decir, a la congregación, y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, aquí es el punto importante, para santificarla, es decir, para apartarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar la Quejilá para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Estos dos versículos, 25 y 26, nos ilustran que Yeshua compró a la Quejilá, la adquirió, la separó, que no es simple una novia, como se ha dicho durante largos años, de que la iglesia es la novia de Cristo. Es una palabra occidental. Esa expresión es una expresión greco-romana. Y tenemos que entender entonces la postura que Rab Shaul está usando aquí es desde una perspectiva hebraica. Está usando el ejemplo de la boda hebrea.
¿Qué vino a hacer Yeshua HaMashiach hace 2000 años? Adquirir legalmente su esposa. Es su esposa en compromiso. No es su novia. La congregación, la Kehilá, no es novia de Mashiach. Es su esposa comprometida. La adquirió con su sangre. Rab Shaul nos habla esto en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad por tanto a Elohim en vuestro cuerpo. Y luego dice en el capítulo 7, versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. En otras palabras, la congregación pertenece a Yeshua HaMashiach. La Kehilá legalmente está comprometida, está casada con Yeshua HaMashiach. La Kehilá es esposa comprometida. Todavía no llega el tiempo de la boda del Cordero. Hoy solamente vamos a abordar la parte de Kiddushin o Erushin, la primera etapa de la boda. Entonces, así como la boda hebrea, en los tiempos bíblicos, en los tiempos antiguos, tenían que celebrarse en 2 etapas en un espacio de 1 año, entre la primera parte y la segunda parte. De la misma manera, la boda de Yeshua HaMashiach debe celebrarse en 2 etapas. La primera etapa ocurrió hace 2000 años. Yeshua HaMashiach vino a comprar, adquirir a su esposa legalmente. Por eso entonces la congregación, la esposa, debe ser fiel a la espera de la boda del Cordero. Llegar a la jupá con el Cordero. Llegar a la parte del matrimonio Nisuín. Así que el ejemplo que usa Yeshua y el ejemplo que usa Rab Shaul es sacado dentro del contexto de la boda hebrea. La boda de Yeshua HaMashiach no está sacada fuera de su contexto hebraico. Así como vemos entonces la celebración de la boda de Yosef y Miriam. Es la parte entonces, podemos decir, física. Y la parte de Yeshua HaMashiach es la parte figurativa. Pero se basa con hechos concretos, con hechos reales. Ahora pues, regresando entonces a la carta a los Efesios, podemos saber qué ha hecho Yeshua. ¿Dónde está Yeshua en este momento? Yeshua no vive en la tierra, no está con nosotros. Yeshua está en el cielo, a la diestra del Padre Celestial. Hace más de 2000 años que Él se fue. Físicamente no está aquí en la tierra, pero Él regresará. ¿Cuál es el deber entonces de la esposa, de la Kehilá, de la congregación? Es prepararse para ese evento de la venida del esposo.
Aquí entonces encontramos en el versículo 26, dice, para santificarla, es decir, para llevarla a Kiddushin, para llevarla a una atadura, Irusin. La congregación le pertenece legalmente al Salvador. El Salvador es fiel. El esposo es fiel. Él dejó frases como estas: no os dejaré huérfanos. Volvió a decir: he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, el deber de la congregación es cada vez más preparándose para ese evento tan importante. No es olvidarnos del primer pacto. Aquí incluye niños, niñas, jóvenes, señoritas, adultos, mujeres ancianas, hombres ancianos, todos. Vayamos a la carta a los Colosenses. Capítulo 1, versículo 12, 13 y 14 dice: con gozo dando gracias al Padre, que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Así que Yeshua HaMashiach, usando entonces el ejemplo de la boda hebrea, se comprometió a adquirir nuestra vida, apartarnos, para que de aquí en adelante seamos exclusivos para nuestro Mashiach. Y no podemos vivir una vida en el que tengamos que mezclarnos con lo profano. Y nosotros mismos debemos de estar conscientes de esto, de que no somos más para el mundo profano. No estamos comprometidos más para con el mal. Estamos comprometidos para con nuestro Mashiach. ¿Y cómo debe ser nuestra vida? ¿Cómo debemos de andar mientras recorremos esta vida que el Eterno nos ha dado? Debemos de mantenernos en un estado de Kadosh, en un estado de Kiddushin, en el que como esposa debemos decir, entonces, como una congregación, debemos decir: pertenezco a Yeshua HaMashiach. La congregación es la esposa y se llama Kehilá. Ahora, regresando a Efesios, dice versículo 27, 5:27, a fin de presentar la Kehilá para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea Kadosh. Kadosh y sin mancha. Eso es lo que espera Yeshua en la parte final. Que su esposa haya permanecido en su presencia. Que su esposa haya sido fiel durante la ausencia del esposo. Mientras el esposo se fue a preparar lugar. ¿Qué dice Yohanan? Juan capítulo 14. Miren esto: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí.
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No solamente es para los discípulos de aquel entonces, sino está hablando en manera general. Nuestro Yeshua se prepara pues para regresar, trayendo la bendición que Él prometió de antemano. Entonces, la quejilá no debe permanecer en quietud, con los brazos cruzados, esperanzada de que Yeshua prometió suplir todas las necesidades, mientras la quejilá, viviendo una vida de ociosidad. La congregación debe estar alerta. La quejilá debe cada vez viviendo, transformando día a día su vida, preparándose para ese encuentro, para esa celebración de la boda del Cordero. Así como una boda hebrea en el que en ese espacio de un año la esposa comprometida se preparaba para que al momento de llegar la parte final, la última etapa, el esposo la viera con agrado, la recibiera con agrado. Así que este es el punto entonces de una boda hebrea. Y miremos ahora lo que dice el versículo 28. Dice: así los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo, al contrario, lo sustenta, cuida, como también Hamashiach a la quejilá. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Esa es la parte final. Eso es lo que corresponde a la segunda etapa, que se conoce como Nisuín o Jupá. Entonces, el cordero, el esposo, se unirá en matrimonio con la quejilá. Entonces, Yeshua HaMashiach vivirá con la congregación. Ahora dice: grande es este misterio, pero yo digo respecto a Hamashiach y la quejilá. Es decir, ciertamente Rab Shaul estaba en cierta manera aconsejando a los matrimonios, pero dice claramente, dice, pero yo me refiero aquí a Mashiach con la quejilá. Por lo demás, vosotros también, cada uno en particular, ame a su propia esposa de la misma manera que a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Interesante es que haya respeto. Yeshua ama a la quejilá. Ahora la quejilá debe respetar ¿a quién? Al esposo, a Yeshua. ¿Cómo debemos de vivir nuestra vida en esta tierra? Agradándole. Debemos de vivir sirviéndole, obedeciéndole, cumpliendo cada uno de los preceptos. Tenemos también una ilustración importante, lo que el Padre Celestial entregó a Israel. Y tenemos entonces en el libro de Éxodo capítulo
19. Versículo 1 dice: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habiendo partido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Ahí, frente al monte, acampó Israel. Pero Mosé había subido delante de Elohim, pues el Eterno lo había llamado desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios, cómo os levanté sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz, guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una nación Kadosh. Esas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Entonces Mosé llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Eterno ha hablado a Mosé. Y refirió las palabras del pueblo al Eterno. Y el Eterno dijo a Mosé: he aquí yo vengo a ti en el espesor de la nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también crean en ti siempre. Y Mosé declaró al Eterno las palabras del pueblo. Entonces el Eterno dijo a Mosé: ve al pueblo, santifícalos, es decir, apártalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Ahí estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Eterno descenderá sobre el monte Sinaí ante los ojos de todo el pueblo. Bueno, hasta ahí vamos a considerar. Ahora, vamos a brincar al siguiente. El versículo 17 dice: y Mosé sacó al pueblo del campamento al encuentro con Elohim, y se ubicaron en la parte baja del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en el fuego. Y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte. Y Mosé hablaba y Elohim le respondía con el trueno. Muy bien, hasta ahí. Ahora vamos al capítulo 20. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo: yo soy el Eterno tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás estatua ni imagen semejante de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni los servirás, porque yo soy el Eterno tu Elohim, Elohim celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. No tomarás el nombre de Elohim tu Dios en vano, porque el Eterno no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de Shabbat para apartarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el día séptimo es Shabbat para el Eterno tu Elohim. No harás labor alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno ha bendecido el día del Shabbat y lo ha apartado. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Elohim te da. No asesinarás, no adulterarás,
no robarás, no declararás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta aquí la lectura. Todos los rabinos del pueblo de Israel han reconocido que estos mandamientos se refieren la voluntad del Eterno para que Israel, la Quejilá en el desierto, conociera los mandamientos del Todopoderoso. También los maestros antiguos han reconocido que este es el matrimonio del Eterno con Israel y le entrega estos escritos para que el pueblo conozca los mandamientos del Eterno y que Israel se ocupara en esos mandamientos mientras viva en el plan del matrimonio con el Eterno. Ahora, cuando el Eterno hizo pacto con Israel, también le extendió las bendiciones materiales. Y por último vamos a leer entonces el libro de Ezequiel, capítulo 16, los versículos 8 hasta el versículo 14. Otra vez pasé cerca de ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Adonai el Eterno. Viniste a ser mía, entonces te lavé con agua, te limpié la sangre de encima, te ungí con aceite, luego te vestí de obra recamada, te calcé de becerro marino, te ceñí de lino fino, te cubrí de seda, también te engalané con adornos, y puse brazaletes en tu brazo y gargantilla en tu cuello. Te puse un pendiente en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una diadema hermosa sobre tu cabeza. Así fuiste adornada con oro y plata. Tu vestido era de lino fino, de seda, de obra recamada. Comiste flor de harina con miel, aceite, y fuiste muy hermosa. Prosperaste hasta llegar a dignidad real. Tu renombre salió entre las naciones a causa de tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo puse sobre ti, dice Adonai el Eterno. Hasta aquí la lectura. Como podemos ver en esta escritura, la manera como nuestro Abacados presentó a la congregación de Israel como su esposa y le dio todos los bienes y todos los atuendos, la embelleció su congregación. De la misma manera ha hecho Yeshua HaMashiach con la Quejilá. Entonces, ahora tenemos que prepararnos para la siguiente etapa, la etapa final. Con la llegada de Yeshua HaMashiach, entrar en pacto de Nisuín o Jupá, el matrimonio. La boda hebrea, por lo tanto, en los tiempos antiguos, tenía dos etapas, con un tiempo entre 11 y 12 meses de separación. Desde la primera etapa, que se llama
Kiddushin, Erusim y hasta la final, la segunda etapa, como Nisuin o Jupá. Y en ese lapso de tiempo en que hay de la primera etapa a la segunda etapa, es un tiempo preparativo para ambos, tanto para la esposa comprometida como el esposo comprometido,